Noticias Espaciales 58. Informe de Eventos 4. Hola de nuevo, gracias por estar aquí conmigo una vez más, espero que hoy se encuentren muy bien. Soy Mari. Bienvenidos a mi canal. Esta información puede verse como ciencia ficción, o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información. Quien tenga ojos para ver, que vea. Escribo esto la mañana del 27 de diciembre de 2024. Esta es una continuación directa de la tercera parte de los reportes de eventos, Noticias Espaciales 55, y las partes previas 1 y 2. En este reporte de eventos, finalmente revelaré quién está detrás de los fuertes ataques contra mi grupo, y el intento de asesinato contra 3 personas, incluyéndome a mí. Taygeta ha sido un objetivo importante para el Cabal de la Tierra durante mucho tiempo. ¿Por qué es así? Es tema de mucha especulación, ya que se dice que Taygeta es visto como un punto débil, que puede usarse como un paso para invadir todo el sistema estelar Pléyades M45. En mi opinión, la razón es mucho más simple. Es porque ha habido un grupo podrido de taygetanos que han cooperado con el Cabal de la Tierra, y por lo tanto intentarían darles Taygeta a cambio de poder. El Cabal no habría podido utilizar ninguna otra civilización pleyadiana como los Solatianos o los Zengan, entre otros, simplemente porque no tienen ningún acceso a los miembros de su sociedad. Su búsqueda para invadir Taygeta se remonta al antiguo Egipto en 2 momentos históricos. Uno es en la época de la reina Nefertiti y Akenatón, y el otro es en la época de la reina Cleopatra, quien terminó entregándole Egipto a Roma en bandeja de plata, poniendo fin así a esa civilización. Y Roma no es otra cosa más que el Cabal. Luego intentaron invadir Taygeta una vez más, utilizando a Alemania durante la década de 1930 y 1940. Ya saben quién estaba en el poder en aquel entonces, y utilizando muchos conocimientos secretos, incluida la magia negra, etc. Intentaron invadir Taygeta a través de su colonia en el planeta Sindriel, que se encuentra orbitando la estrella Aldebarán, utilizando sus naves estelares discoidales Aunebu, desarrolladas con tecnología proporcionada por dicho grupo podrido de Taygeta. A pesar de los mejores intentos positivos de los taygetanos por detener a los malos. Este incidente se puede corroborar en otros lugares con un poco de investigación. Y esto puede ser tema para otro video futuro, ya que no quiero divagar. El último intento de invadir Taygeta es el que estamos presenciando y experimentando ahora mismo, ya que aún se está desarrollando. Hace 6 o 7 años terrestres, hubo un fuerte intento de imponer una reina falsa en Taygeta, que sería una marioneta del Cabal de la Tierra, abriendo así un camino para la invasión o la asimilación de la sociedad taygetaana al control del Cabal de la Tierra. Esto se debe a que Taygeta no tuvo rey ni reina durante mucho tiempo, ya que funcionaba solo con un alto consejo, por lo que imponer un títere mediante la manipulación y la traición era un intento viable de controlar a Taygeta, pues su equivalente a una constitución aceptaba la existencia de un rey o una reina, que podría tener suficiente poder para anular al mismo Alto Consejo. Los miembros del Alto Consejo que entonces gobernaban en Taygeta, vieron el peligro de no tener ningún monarca en el poder y por eso buscaron a su propio candidato, para asumir el cargo de inmediato. La única persona que calificaba para el cargo, y por experiencia familiar y registros semihereditarios, era Alenín de Temer, quien en ese momento estaba teniendo una experiencia de vida en la Tierra, como una simple humana, aunque en ese entonces ya estaba logrando cierta notoriedad allí por su cuenta. Alenim Alexandra fue extraída de la Tierra, se puso al tanto de todo lo que estaba sucediendo, y rápidamente fue coronada como la 71ª reina de Taygeta. Con esto, se le negó al lado regresivo la posibilidad de imponer un monarca títere, que cooperaría con el Cabal de la Tierra. Como era de esperar,
En aquel entonces había mucha agitación política en Taijeta, o eso es lo que nos hacen creer. Según cuenta la historia oficial taijeteana, el lado regresivo se infiltró en la sociedad taijeteana con agentes encubiertos, que se decía que estaban haciendo todo lo posible para asesinar a la reina Alenim, para imponer a su propia reina títere, a quien ya habían preparado desde antes. Esto provocó que la reina Alenim decidiera permanecer a bordo de su buque insignia, la nave estelar Toleka, con una tripulación muy pequeña formada por sus personas de mayor confianza, desde donde podía trabajar de forma segura, y solo utilizar tecnología de presencia remota cuando tenía que estar presente en algún otro lugar, por seguridad, esto al menos tanto como fuera posible. Esta decisión fue fuertemente apoyada por los nuevos miembros del Alto Consejo Taijeteano, que también asumieron el cargo en ese momento, destituyendo a la mayoría de los más antiguos, y todavía no tengo claro cómo hicieron eso. Aunque la reina Alenim estaba a salvo, o relativamente segura a bordo de su nave estelar Toleka, que actuaba como una fortaleza medieval, esto también la mantuvo prisionera, siempre vigilando por encima de su hombro, esperando un intento de asesinato, cada vez que ella no tenía más opción que dejar su nave para una u otra reunión oficial, o evento similar. Pasaron 6 años terrestres, del 2018 al 2024. Años en los que se produjo la mayor actividad de este contacto, mayoritariamente a través de Robert de Despejando Enigmas, y Gosia de Agencia Cósmica, como producto colateral o consecuencia del artificialmente fallido proyecto Primer Contacto de la Federación Galáctica. Durante este tiempo, la reina Alenim casi nunca abandonó la seguridad de su nave estelar Toleka, donde vivía con un promedio de 30 de sus personas más confiables. El problema es que, las naves estelares, especialmente las grandes como la Toleka, requieren una tripulación extensa para funcionar de manera eficiente, o caen en el abandono y comienzan a aparecer problemas mecánicos por todas partes, ya que una tripulación de 30 personas no es suficiente para realizar sus requisitos básicos de mantenimiento, a pesar de sus mejores esfuerzos. Vivir dentro de una nave estelar con muy poca gente también es difícil para la mente, especialmente para la reina Alenim, que no podía abandonar la nave sin temer por su vida. Al mismo tiempo, la propia nave empezó a acumular problemas de todo tipo, debido a la falta de un mantenimiento adecuado. La nave estelar Toleka comenzó a deteriorarse hasta el punto en que su mayor problema era una fuga constante de agua en todas las áreas y cubiertas habitables. Esto se debía a que todos los cruceros pesados clase Toleka, del primer lote de construcción o producción, tenían sus tanques de agua principales colocados encima y en el frente de la cubierta del hangar principal, porque el agua es un muy buen escudo contra la radiación y las partículas espaciales. El problema con este diseño es que los tanques de agua muy grandes están por encima de las áreas habitables, por lo que, si hay algún problema o falla en las tuberías de agua, válvulas o en los tanques mismos, la fuga inundaría extensamente las cubiertas de las áreas habitables por debajo. Esto le sucedió a la nave estelar Ritol hace algunos años, que es la segunda nave estelar Toleka Lote 1 que fue construida, cuando tuvo un problema con los tanques, que terminó inundando varias cubiertas hasta el punto en que la tripulación estaba experimentando básicamente una nave hundiéndose en el espacio, y que tuvo que ser reparado con buzos. Este problema del tanque de agua ahora está solucionado en las muy mejoradas naves estelares Toleka Lote 2, también conocidas como clase Sadikleya, de las cuales solo se han construido 2 hasta ahora, la propia Sadikleya y la Vige, que es solo un apodo, porque todavía no estoy lista para revelar su verdadero nombre. A medida que Toleka envejecía, y la reina Alenim también se cansaba de todas las exigencias que tenía como reina, y de no poder cumplirlas correctamente, mientras estaba atrapada dentro de una nave, vio la necesidad de encontrar un reemplazo, y fue entonces cuando fui nombrada como la princesa heredera de Alenim. Mi aceptación como tal atrajo mucha atención de los medios de Taijeta, como era de esperar,
por lo que Alenim tuvo que abrir las puertas de su nave estelar Fortaleza a la gente de los medios de comunicación y a los políticos de Taygeta, inundando así la nave estelar Toleka con extraños. Fue entonces cuando la reina Alenim enfermó de una extraña infección estomacal que primero se atribuyó a que había consumido alimentos, frutas, que habían sido contaminadas con excrementos de pájaros Mokjay, por no decir otra palabra peor. Como la reina Alenim no podía funcionar como líder debido a su enfermedad, me nombró reina interina, también conocida como princesa reina, en su ausencia. Se enfermó tanto, que no tuvo otra opción que ser colocada en un pod médico húmedo durante 3 meses, o de lo contrario su vida estaría en peligro, ya que no respondía bien a tratamientos alternativos. Fue entonces cuando la reina Alenim abdicó del trono oficialmente frente al Alto Consejo de Taygeta, y me pasó de princesa reina heredera, a plena reina de Taygeta. Más o menos en este momento, la vieja nave estelar Toleka fue reemplazada por la nueva nave estelar Sadikleya. Apenas unas semanas después de ser coronada reina, caí gravemente enferma también con una extraña diabetes tipo 1, que aparentemente no había sido diagnosticada desde hacía mucho tiempo, a pesar de mis múltiples síntomas. Mi salud iba de mal en peor, a pesar de todos los intentos de la doctora de la nave por empeorarla. Sí, dije empeorarla, no mejorarla, poniendo así en peligro mi capacidad de liderazgo, hasta que los gatos Surma intervinieron y me llevaron a bordo de su nave espacial, para ser sanada con un procedimiento astral muy singular, como expliqué detalladamente en mis videos sobre cómo los Surma me sanaron. El mero hecho de que los gatos Surma me sacaran de la nave espacial Sadikleya abrió mi mente a nuevas perspectivas, sobre todo, incluido mi papel como reina taigeteana, la vida y la muerte, el astral y mucho más. Mi diabetes tipo 1 se curó casi de inmediato, pero no tuve tiempo para celebrarlo, ya que solo unos días después, inhalé accidentalmente esporas de un hongo peligroso, que estaba creciendo dentro de uno de nuestros vehículos con ruedas construidos por humanos, e inmediatamente caí gravemente enferma, con una fuerte y debilitante infección pulmonar. Más tarde se descubrió que el hongo fue plantado artificialmente dentro del vehículo, con la plena intención de infectarme. Luego, el resto de la tripulación de Sadikleya comenzó a enfermarse gravemente, con fuertes síntomas parecidos a los de la gripe, y una horrible infección estomacal e intestinal, incluyéndome a mí, lo que provocó que toda la nave estelar se volviera inoperable. Aunque luego se descubrió que la infección estomacal e intestinal que todos sufrimos, fue creada artificialmente, como una psicosis colectiva autocorroboradora y autosostenida, inducida como un ataque astral. Los síntomas y el sufrimiento de los mismos eran muy reales, y no desapareció fácilmente. Como todos en la Sadikleya estaban terriblemente enfermos, y la nave no podía funcionar sin una tripulación viable, me vi obligada a pasar el liderazgo de la flota taigeteana en la órbita de la Tierra. Al siguiente oficial de mayor rango, el capitán grado 5, Goriel de Temer. Un capitán de grado 5 en Taygeta es el equivalente a un almirante en la Tierra. Goriel vio la necesidad de promulgar el Protocolo 827, que exige que cualquier líder militar competente extraiga al rey o la reina taigeteano de una instalación, edificio o nave estelar, que se haya demostrado que tiene una tripulación inoperable, incapacitada o incompetente. Goriel y sus equipos militares me sacaron de la nave estelar Sadikleya, y me llevaron a su nave, la nave estelar Alcyone, para que su competente y numeroso personal médico me curara. Luego procedió a ayudar al resto de la tripulación de la nave estelar Sadikleya, como lo describí en detalle en mis otros 3 videos de informes de eventos. Nuevamente, como sucedió cuando los Surma me sacaron de la Sadikleya para ser curada, mi presencia en la nave estelar Alcyone, y rodeada de una tripulación muy diferente y súper eficiente, abrió mi mente a nuevas perspectivas, permitiéndome también crecer en capacidad y habilidad como reina, ya que claramente sentí que mi mente se expandía mientras estaba expuesta a tantas perspectivas y potenciales nuevos.
Fui testigo de cómo actuaba y era la población real de Taijeta, en comparación con la pequeña tripulación de la Sadicleya, y como consecuencia de todas esas nuevas experiencias, sentí un crecimiento en conciencia, muy parecido a lo que experimenta un adulto joven en la Tierra, cuando sale de casa, para mudarse a una nueva ciudad, para estudiar o trabajar. De repente me encontré sola y en una nave extraña, en la que nunca había estado antes, y teniendo que asumir toda la responsabilidad, no solo de mí misma, sino también de mi difícil papel como reina taijeteana. En otras palabras, tuve que crecer repentinamente y convertirme en adulta. Este crecimiento en conciencia, posibilidades y autoconocimiento, mientras vivía entre nuevos taijeteanos en la nave estelar Alcyone, también me hizo consciente de muchas cosas incómodas sobre la política y los políticos taijeteanos, específicamente los del Alto Consejo. De repente, me di cuenta de que el Alto Consejo taijeteano había estado mintiendo deliberadamente a la ex-reina Alenim, y más recientemente a mí misma, y en temas extremadamente importantes, muchos de los cuales eran de vida o muerte. Con esto se deformó deliberadamente toda la imagen que teníamos de todo lo que estaba sucediendo en la sociedad taijeteana, y también de su cultura. A medida que avanzaba en el proceso de comprender lo que estaba sucediendo y por qué el Alto Consejo me estaba mintiendo, que también le había estado mintiendo a Alenim y su grupo, durante la mayor parte de 6 años. Hablé extensamente sobre esto con mis nuevos amigos en la Alcyone. Entonces me di cuenta de que el capitán Goriel y su amigo cercano, el capitán Tales de la nave estelar Asterope, habían estado estudiando la situación del Alto Consejo, y habían estado formando un caso fuertemente sólido contra ellos, recopilando información y pruebas durante años. En su caso, como me fue expuesto, el Alto Consejo de Taijeta había sido infiltrado por las fuerzas del Cabal de la Tierra, junto con personajes muy oscuros de la Federación Galáctica, en una maniobra muy hábil para apoderarse de Taijeta. El Alto Consejo había descuidado al ejército taijeteano durante 6 años, alegando que no era necesario y que no era, cito, espiritual como se esperaba de una sociedad avanzada, fin de la cita, debilitando así su capacidad de defenderse. El Alto Consejo lo había hecho, con la intención deliberada de debilitar la resistencia y la capacidad de combate del ejército taijeteano, y con ellos, de toda la población taijeteana, convirtiéndolos en víctimas fáciles de otro intento de invasión. El capitán Goriel y el capitán Tales me dejaron llegar a mis propias conclusiones antes de exponer sus puntos de vista, y antes de presentarme la vasta evidencia, por lo tanto no tuvieron que convencerme de nada, ya que lo había visto claramente con mis propios ojos, pero esto solo fue posible desde la nave estelar Alcyone, y no mientras estaba inmersa en la burbuja distorsionada de Sadicleya y su súper pequeña tripulación. El complot de invasión estaba claro para nosotros ahora. El Alto Consejo había sido infiltrado por fuerzas regresivas que cooperaban con el Cabal de la Tierra y personajes turbios de la Federación Galáctica. Habían logrado engañar y manipular con mentiras a la reina Alenim y a su pequeño personal, haciéndoles creer que sería asesinada si se atrevía a abandonar la nave estelar Toleka. Con esta táctica de miedo la contenían en una nave estelar, limitando su capacidad de acción y también permitiendo al Alto Consejo taijeteano infiltrarse, para crear una realidad falsa a su alrededor, y que pudieran llevar a cabo sus planes de invasión sin ninguna resistencia. Lo que le decían a la ex-reina Alenim, su conocimiento de cada situación, y donde podía actuar como reina, fue limitado deliberada y hábilmente por el Alto Consejo. Aunque Goriel y todos sus numerosos amigos militares, incluidos todos los que estaban en Taijeta, solo podían recopilar información, pruebas, etc. utilizando su eficiente inteligencia militar, no podían actuar contra el Alto Consejo, ya que este también era para Taijeta, el Tribunal o Corte Suprema de Justicia. Todo lo que podían hacer era esperar una oportunidad para exponer todo esto a alguien con capacidad legal y el poder para actuar contra el Alto Consejo, y ese alguien era yo.
No podrían haber acudido a la ex reina Alenim con todo esto, ya que no sabían cómo reaccionaría y qué pensaría sobre todo esto, porque los militares taijeteanos sabían que ella estaba bajo la influencia de la manipulación del Alto Consejo y sus mentiras. No podían correr el riesgo. Conforme fueron pasando los días, me recuperé de la mayoría de mis problemas de salud a bordo de la nave estelar Alcyone y reuní fuerzas. Sabía que no tenía otra opción más que enfrentarme directamente a los miembros del Alto Consejo taijeteano. Pero luego comenzaron a exigirnos, tanto al capitán Goriel como a mí, informes sobre el estado de la situación aquí, los cuales no entregamos según lo programado, porque implicaría que sabíamos lo que estaba pasando con el Alto Consejo. A medida que crecía su impaciencia, me vi obligada a confrontarlos directamente. Entré en presencia remota junto con el capitán Goriel y el capitán Tales, y me dirigí al Alto Consejo para una reunión de emergencia. Mientras nos exigían que les informáramos sobre lo que estaba pasando dentro de las naves que orbitaban la Tierra, yo exigí una explicación sobre por qué habían estado mintiendo a Alenim y su grupo durante años, y por qué me habían estado mintiendo a mí más recientemente, todo con pruebas en mis manos. El Alto Consejo, con 20 de los 24 miembros presentes allí, comenzaron a enojarse mucho y a ponerse a la defensiva. Y de la nada comenzaron a acusarme de ser demasiado joven e incompetente para ser reina y de abusar de mi poder. Mientras seguía exigiendo una explicación por todas sus mentiras, y mientras estaban siendo expuestos por las pruebas que tenía en mis manos, en forma de documentos de inteligencia militar previamente preparados, optaron por no responder a mis preguntas, e inmediatamente revocaron mi estatus como reina de Taijeta. Dijeron que ya no era apta para ser la reina de Taijeta, y que a partir de ese momento ya no lo era. No tuve más opción que promulgar y activar el protocolo taijeteano 627, que establece que el rey o la reina de Taijeta puede anular la autoridad del Alto Consejo, si la situación lo requiere. El Alto Consejo se indignó y exigió mi arresto inmediato, pero como estaba allí usando presencia remota, ordenaron al capitán Goriel y al capitán Tales que me arrestaran de inmediato. Afortunadamente estaban de mi lado, y no cumplieron, solo se quedaron ahí mirando a todos los miembros del Alto Consejo, hasta que dije: «Son todos ustedes los que están detenidos por alta traición contra el pueblo taijeteano». Y en ese mismo momento, el capitán Goriel tocó su comunicador en una insignia que tenía en el pecho y dijo: «Adelante». Y todo el ejército taijeteano estacionado al otro lado del río, a solo unos metros del edificio del Alto Consejo en la ciudad de Toleca, entró en acción. Rodearon el edificio circular del Alto Consejo y entraron para arrestar a sus miembros. Por supuesto, los miembros del Alto Consejo tenían un gran dispositivo de seguridad a su alrededor, con individuos armados leales a ellos, por lo que era inevitable un tiroteo, que duró poco tiempo antes de que todos fueran reducidos por los mucho más numerosos militares leales a Goriel y a mí. Los guardias del Alto Consejo se rindieron justo después de que los militares enviaran naves de batalla armadas, para brindar apoyo aéreo. Cuando llegaron, se acabó el juego para ellos. El hermoso edificio del Alto Consejo resultó dañado durante el tiroteo, y muchas de sus columnas de mármol y ventanas con vidrios ornamentales sufrieron grandes daños, pero no hubo víctimas mortales, solo heridos. Esto se debió principalmente al uso de trajes blindados avanzados antibalas y antidisparos de plasma, en ambos lados. 20 de los 24 miembros del Alto Consejo fueron puestos bajo custodia militar, y los 4 restantes estuvieron prófugos, hasta hace unos días cuando uno de ellos también fue capturado. 3 siguen prófugos en el momento en que escribo esto. Como lo muestra la evidencia de la inteligencia militar, los miembros del Alto Consejo enfrentan acusaciones graves, que incluyen alta traición contra el pueblo de Taijeta, planear una invasión contra Taijeta, conspirar con fuerzas enemigas conocidas, abuso de autoridad,
hacerse pasar por la reina Mari frente a los medios de comunicación de Taygeta, ayudar a escapar a un criminal altamente peligroso, planear el derrocamiento de la reina Mari, y haber planeado y llevado a cabo los intentos de asesinato contra la ex reina Alenim, contra la actual reina Mari, o sea yo, y contra un líder militar de alto rango leal a nosotras. D.K. Estas son algunas de las innumerables acusaciones que llenarían un video completo. Sí, fue el propio Alto Consejo Taygeteano quien planeó los ataques astrales, y también los no tan astrales, contra todos nosotros en la Sadicleya. Fueron realizados hábilmente utilizando conocimientos esotéricos avanzados, y el uso de entidades regresivas del bajo astral, usando lo que los humanos llamarían magia negra, que también incluía el uso de muñecos vudú contra Alenim, D.K. y contra mí, muñecos que luego fueron descubiertos y neutralizados. Tenían cuchillas de corte, de la marca humana X-Acto, clavadas en sus estómagos, gargantas y cabezas. Este ataque astral elaborado vino después de la intervención de los Surma, cuando me ayudaron, porque si hubiera sucedido antes, los gatos se habrían dado cuenta del problema. En cuanto a los detalles precisos que vinculan de manera irrefutable, ante un tribunal, a los miembros del Alto Consejo con este ataque, así como con todo lo que lo rodea, no deben hacerse públicos todavía. Los miembros del Alto Consejo me acusaron más tarde de intentar imponer una monarquía de poder absoluto sobre Taygeta, acusándome de provocar un golpe de Estado. Pero esto se resolvió rápidamente, puesto que el ejército de Goriel y yo habíamos preparado un Alto Consejo de reemplazo, formado por voluntarios civiles provenientes de los consejos de todas las regiones más grandes de los 4 planetas de la sociedad taygeteana. Lo habíamos planeado de antemano en los días previos al enfrentamiento con el Alto Consejo. Por lo que podemos ver, el Alto Consejo aceptó mi nominación como reemplazo de Alenim, pensando que yo era una chica frágil, tímida, temerosa de la oscuridad y, por lo tanto, incapaz de causarles problemas, y mucho menos enfrentarlos. Y sabían cómo estaba, o era yo antes, cuando llegué a la Toleca, porque tenían un agente infiltrado, un durmiente dentro de la Toleca y luego en la Sadicleya, que fue la persona que envenenó a Alenim, y luego nos plantó esporas de hongos peligrosos, y que hacía muñecos vudú y sabía utilizarlos, etc. Todavía no puedo revelar quién era el durmiente. Muchos días después, el nuevo Alto Consejo está ocupando lentamente su lugar. Sus nuevos miembros se están adaptando a lo que se espera de ellos y el edificio está siendo reparado. Los militares taygeteanos todavía los están ayudando y protegiendo todo, en caso de que se produzcan más ataques. El capitán Goriel y yo tuvimos que dar múltiples declaraciones públicas y explicaciones para calmar al pueblo taygeteano. Di una explicación extensa de todo lo que había sucedido, y fue muy similar a la que les acabo de dar. Lo que sucede en Taygeta también afecta a lo que sucede en la Tierra. En los últimos días, ha habido no menos de otros 8 arrestos en Temer, de miembros del Cabal de la Tierra, que ingresaron a Taygeta ayudados por el Alto Consejo, algunos de los cuales son conocidos por el público en la Tierra y están acusados de crímenes contra la humanidad, pero todavía no estoy lista para enumerar nombres. Tal vez no puedan publicarse ya que las implicaciones pueden ser muchas. Se ha iniciado un proceso de limpieza en Taygeta, y se filtrará hasta la Tierra, porque es necesario y porque no hay otra manera. Por último, la pequeña Sofía no aparece por ningún lado y eso nos entristece. Sabiendo que tenía grandes conocimientos sobre el astral, solo podemos especular que fue al otro lado para luchar a su manera. El problema es que ya no puedo sentirla cerca, como antes, coincidiendo con lo que dicen otros psíquicos. No hay más que pueda decir sobre ella en este momento, ya que no hay nuevas pistas sobre dónde puede estar. Continuará, ya que aún hay muchas más ramificaciones y consecuencias en curso. Esto será todo por hoy. Como siempre,
Gracias por ver mi video y por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Ayuda mucho a que este canal crezca. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño y aprecio, su amiga, Mari.